Pues volvemos nuevamente con todos ustedes y vamos en este caso a centrarnos en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Y vamos a hablar de un tema muy importante e interesante, porque estamos hablando y la verdad que el fin de todo este tema es cómo protegemos nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio de arraigo, de orígenes, como se puede ser esos yacimientos que puede haber en la isla. Pues bien, usted sabe que se están ejecutando las obras del CIAMPA en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en la zona del Berí, donde ha habido y se ha encontrado en este caso yacimientos y se han encontrado lugares que podemos decir que es de interés general. Pero bien, esas obras se han llevado y se ha intentado por la vía, se ha tenido la única alternativa, vía judicial, presentar esa denuncia y llevar a cabo. Pero ha habido una sentencia en la cual me gustaría que nuestro invitado nos la explique un poco, porque nos hemos quedado, así como lo digo, en 33, fuera de juego, y el VAR vamos a tener que utilizarlo para entrar en ese juego y para que alguien nos explique. Tenemos con nosotros a don Felipe Ros Brando, que es miembro de la plataforma El Berí está vivo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, no ha pasado nada que no fuera un escenario posible. Ya cuando estuve aquí anteriormente, pues ya decía que que siempre se puede dar una sentencia contraria, porque habían habido una resolución sobre medidas cautelares que era bastante sospechosa o dejaba bastante... Que en este mundo no somos nuevos, así de claro. No somos ya nuevos. Los pasos que se habían dado, pues marcaba algo como esto. Y además había mostrado la voluntad de que, como tenía que venir la resolución pronto, no íbamos a recurrir las medidas cautelares, pero sí que íbamos a llevar la resolución sobre el contenido de la sentencia hasta últimas instancias. Ya vamos al Tribunal Superior de Justicia de Canarias y ya tenemos decidido que también iríamos al Supremo, al Constitucional y a tribunales internacionales, porque además la sentencia se carga la Ley de Patrimonio Arqueológico de Canarias. La sentencia comete varios errores a nuestra forma de ver, con todo respeto a la jueza que la emitió, pero comete varios errores. Y uno es que se carga la mitad de la ley. La mitad de la ley, que aplicado a la realidad significa que más del 60% de los yacimientos arqueológicos en Canarias quedan desprotegidos y se podrían destruir. Eso es preocupante. Eso es muy preocupante. O sea, esa es una ley para proteger. Y además, como también comenté la vez anterior, no es una ley que se haga porque de pronto aquí los políticos que la aprobaron tuvieron la voluntad de proteger, ¿no? Es que esta ley es por traslación de la legislación estatal, que a su vez es por traslación de las directivas europeas. No tendríamos la actual ley de patrimonio arqueológico con el concepto de protección que tiene si no existiera una directiva europea que lo marca. Entonces, efectivamente. Y además, en estos momentos, si en el momento en que se aprobó la ley todavía no está claro completamente la legislación internacional de protección de los valores arqueológicos, en estos momentos sí están claros a nivel internacional y sí están firmados por el Estado español. Por lo cual, además de las directivas europeas, se está violando esta resolución, en primera instancia, viola lo que son la Carta de Derechos Culturales de las Naciones Unidas, la Carta de los Pueblos Indígenas, varias cartas y tratados que tiene firmado el Estado español y que por lo tanto son también de aplicación. Eso es lo más grave a nuestro punto de ver, es que se carga una ley, es una sentencia que se realiza contra la mitad de una ley, ¿vale? Y además tiene otro defecto a nuestra forma de ver, que la anula, que es motivo de recurso de anulación,
que no responde a lo que nosotros planteamos. Nosotros vamos al juzgado contencioso y decimos, mire, que esta licencia de obra de la canalización efectivamente vulnera al rozar, a tocar una parte del yacimiento arqueológico, vulnera, agrede al artículo 4 de la Ley de Patrimonio Arqueológico, al artículo 17, al artículo 60 y al 61. Bueno, no nos responde en lo que se refiere a 3 de esos artículos, sino que dice que nos rechaza el recurso en función de otros artículos que nosotros no tocamos. Nosotros en ningún momento en nuestra demanda hacemos hincapié de otros artículos. Del artículo 18, que es el que habla de los bienes de interés cultural, eso es otra cosa, nosotros eso no lo tocamos, hablamos del 17 y del 4 y decimos que se apliquen esos 2 artículos. Pues no habla nada de esos artículos que nosotros invocamos en nuestra demanda y se dedica a decir que no cumple el artículo 18. Eso es una indefensión también, tiene un nombre técnico jurídico que ya se empleó en el recurso, no me lo acuerdo, pero evidentemente incumple tanto lo que es el derecho procesal español como el artículo 24 de la Constitución española, que obliga a responder a lo que se demanda, no a lo que un tribunal pueda creer que se demanda, tiene que responder a lo que se demanda. Y nosotros demandamos la violación y que la licencia municipal viola el artículo 17 de la Ley de Patrimonio Arqueológico y el artículo 4, y con ello el 60 y el 61. Entonces, el recurso se fundamenta en esos 2 errores que creemos que tiene importantes que tiene la sentencia. Pero cuando se lleva a cabo esa demanda y uno se queda, ¿no? Porque cuando uno presenta una denuncia, presenta una demanda en este caso, en el cual especifica claramente dónde, porque son conocedores, porque están llevando una labor enorme y sobre todo de proteger nuestro patrimonio, el que está. La sentencia dice que el patrimonio, que lo que nosotros queremos defender en esta parte, recuerdo también que decíamos que habían 3, que esta era una parte, que quedaban 2 expedientes más que también se llevarían a contencioso y que uno es el que afecta más al yacimiento. La sentencia repite lo que había dicho la resolución sobre las medidas cautelares, que es que además no se ha tocado. Y es verdad, la canalización no se ha hecho en los 780 metros, siguen sin hacerse 80 metros, y al no hacerse, la jueza dice que es que no se ha tocado, ¿verdad? Pero porque no se realiza la licencia. Da por hecho la juez que no se va a realizar la licencia, que hay un compromiso extrajudicial de que no van a seguir para no atentar. Pues claro, mientras no tocan el yacimiento en sí, no hay delito. A pesar de esta sentencia, si tocaran el yacimiento hay un delito. Nosotros no cerramos. Pero eso lo tenía usted bastante claro. Y no bajamos la guardia, es decir, como veamos. Pero ustedes son conscientes de que el siguiente paso podría ser que se tocara. Probablemente, si no llegamos a recurrir, meten el tractor. Porque se les perdería el miedo de que al final quede claro también a nivel contencioso administrativo y el delito sería más grave. Porque, a ver, el artículo 4.2 de la Ley de Patrimonio Arqueológico... ¿Pero usted cree que tiene un sentido que yo ejecute una obra y que me faltan 80 metros y no la ejecute? Está empezando a ser más grave. Hoy es noticia que el gobierno de Canarias asume la realización del informe de impacto ambiental del proyecto. ¿Y eso qué significa? Que el proyecto se ha empezado a ejecutar, aunque sea en la parte de canalización, sin informe de impacto ambiental. Es decir, si es obligado
tener un informe en donde se describa todo, incluido el yacimiento, y no consta ese informe. Es más, se va a hacer ahora, ¿qué hace que se están removiendo tierra en el Beril? Aunque sea para la canalización, que sí tuviera otros informes y otras tal. Tú me preguntabas la otra vez que bueno, que podía esconder que un proyecto se separara en 3 licencias municipales. Pues bueno, estas cosas. Es decir, tú tienes un informe parcial del servicio de agua del Cabildo que te permite hacer la canalización, pero es que el proyecto entero no tiene el informe. Si el informe ahora es negativo, ¿qué pasa con lo ejecutado, con lo realizado o con los movimientos de tierra que pueden estar habiendo en el Beril fuera de lo que es estrictamente la canalización? Es una buena pregunta. Claro, es una buena pregunta que, bueno, estas noticias de hoy sabíamos que por otra vía, porque encima Loro Parque, que está actuando sin respetar yacimientos, sin tener impacto, el informe de impacto medioambiental, presentó un contencioso por supuestamente vulneración de derechos fundamentales en la tramitación, y por ahí nos llegó la información de que esto se estaba tramitando. Hoy ya es oficial porque ya se publica en el boletín oficial de Canarias, sí. Que el gobierno, se firma un convenio entre el ayuntamiento y el gobierno se hace responsable de hacerlo. Bueno, en estos momentos se debería parar todo. Las Pero tres eso no es instituciones. empezar la casa por el tejado. Digo yo, ¿no? Bueno, bueno, hasta lo mejor es poner las antenas sin tejado. Porque, vuelvo a decir, o sea, un informe medioambiental en este caso tiene que reflejar el yacimiento arqueológico y todos los valores arqueológicos y etnográficos conocidos. Con lo cual, aparte de la Casa de la Maleza y del yacimiento, se supone que todos los elementos constatados en el yacimiento y que estén presentes en el entorno también pasan a ser valores etnográficos, con lo cual, bueno, la extensión es mayor de lo que se debe proteger o conservar, con lo cual va a condicionar. Los toboganes los tiene que anular, porque los toboganes del parque acuático iban en el macizo donde están las cuevas, con lo cual el informe medioambiental tiene que decir, esto aquí no puede ir. Y aparte, desde nuestro punto de vista, además tiene que condicionar más lo que es la estructura del Beril. Bueno, quiere decir que si hablábamos de 3 contenciosos, ahora estamos hablando de 4 contenciosos. Cuando emitan el informe, que tendrán que sacarlo, además es que se retrasa. ¿Se acuerdan que Kiss les dijo que si no se agilizaba rápido se iba? Se supone que se vaya. Pero también decía que esperaba que antes de las elecciones ya todo esto estuviera resuelto. No. Empieza a hacerse el estudio medioambiental. Pero también se dijo eso, no sé. Por eso. Pero los tiempos que ahora... tiene que ver unas elecciones con un proyecto de una obra. Porque pensaba que, como se suelen apañar algunas cosas, igual pensaba agilizar. Oiga, es que son dos cosas muy diferentes. El tema político, unas elecciones donde el pueblo va a elegir su representante, a una ejecución de una obra. Si depende ahora del color político que se solucionó una cosa. Mal lo llevamos, ¿no? Porque yo creo que la ley no tiene color político. La ley es una ley. No debería. Y en lo cual, cuando se hace una ley, no es porque unas siglas políticas la interprete de una manera o la interprete de otra. La ley está para cumplirla. Por mucho que le hicieron un favor, que es que si alguien presenta un proyecto y tiene claro que es una inversión económicamente de futuro, que es rentable, que va a generar, Bien. se Eso supone... no lo vamos a discutir. Sí,
si no está dispuesto a pagar el informe de impacto medioambiental, es que tan rentable no es. O sea, yo planteo una inversión y digo que es rentable, pero yo todos los costes de hacer la inversión me voy quitando todos los que puedo. ¿En qué quedamos? ¿Es rentable o no rentable? Pero cuando yo hago una inversión tengo que saber cuáles son los pros y los contras. Claro. Y saber cuáles son los Que pasos que hay que seguir. Que tenía para que hacer decir que es rentable, usted tiene que tener un conocimiento de todo lo que hay que hacer para hacer esa inversión, para llevar ese proyecto. Pues por lo tanto, el informe medioambiental tenía que haberlo tenido contabilizado. Efectivamente. Y se lo acaba de endosar, le acaban de hacer un favor. El gobierno de Canarias lo va a asumir el coste. No lo va a asumir el inversor particular. ¿Usted cree que eso es normal? Es normal, pero no es moral. Es normal en Canarias, lo hemos visto. ¿Es normal que una administración asuma? Normal es aquello que se hace con normalidad. Sí, bien, pero no es moral. Vamos a ponerlo claro. Yo voy a invertir, voy a llevar a cabo una obra y el impacto medioambiental no me lo va a llevar el gobierno de Canarias. ¿A usted no? Ah. Si no tiene los amigos oportunos que digan que es que eso tiene un valor estratégico. Yo lo que digo es, bueno, usted le da el valor estratégico y asume ese coste, pero entonces ya no me diga que la inversión es rentable. Porque si usted va a hacer una inversión para 50 años y no puede pagar con lo que gane un informe medioambiental, es que está rentable, no es. Y por supuesto, y por lo tanto empieza a decaer el concepto de estratégico a nivel económico, que es lo único que tendría ese parque. ¿Vale? No van a hacer un parque arqueológico. O sea, el gobierno de Canarias... Que no estaría mal tampoco. Es que en ese caso sí estaría justificado que el gobierno de Canarias u otras instituciones públicas asumieran parte de los costes. Porque al ser un parque arqueológico... que se podría integrar dentro de ese parque, protegiéndolo. Es que si el parque acuático no sale, desde luego, son incompatibles. Porque, volvemos a decir, quieren las alturas y los desniveles del macizo que sería el parque arqueológico y que es actualmente yacimiento. Pero alguien que quiera hacer una inversión de un parque arqueológico en la zona se puede entender como justificable por ser estratégico para nuestra memoria y para nuestra cultura, que el gobierno de Canarias asumiera el informe de impacto medioambiental. Lo que no es nada razonable desde el punto de vista económico y es inmoral desde el punto de vista político, es que el gobierno de Canarias asuma un coste de una inversión privada que no tiene nada que ver ni con nuestra cultura, ni con nuestra conformación social, ni con nada, que es un negocio privado. Y le hacen el favor de asumir el coste, pero cuidado, esto conlleva unos cuantos meses como mínimo. Es decir, ahora el gobierno de Canarias, sus técnicos tendrán que empezar a hacer el estudio. Sí, pero como no tienen nada que hacer... No lo pueden hacer. Digo yo. No lo pueden hacer. Porque después además tiene un periodo de exposición pública. Tiene un periodo de respuesta a la exposición pública y tiene un periodo, en caso de que lo aprueben definitivamente, un periodo de contencioso. Entonces, si se creyera la mitad de las palabras que dice el señor Kirchner, mañana estaría anunciando que deja el proyecto. Porque esa rapidez que él decía, cuidado, a punto. Él tenía que ejecutar RIC del año 2018. Espero que la Inspección de Hacienda del Gobierno de Canarias empiece a investigar que ese RIC no se está ejecutando. Son muchos condimentos y muchos... Y le estoy hablando de lo que yo más o menos controlo. Recuerdo a los televidentes que hay 3 contenciosos, 3 cuestiones. Pero para controlar todo eso ha habido transparencia, la han facilitado por no, ninguna. Tiene que estar usted siendo
Porque eso puede ser hasta un sin vivir, podemos decir. Hoy hay que estar mirando con lupa los movimientos de lo que se publica, lo que no se publica, a partir de las personaciones de todas las personas y colectivos que conformamos la plataforma, en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y del primer contencioso y de las primeras denuncias al Seprona, cuando empezaron rápido las obras, sí es verdad que parece ser que los funcionarios del Ayuntamiento de San Bartolomé están exigiendo que se cumplan la legislación urbanística, porque este convenio querían saltarse lo del informe de impacto medioambiental. Entonces, a partir de las denuncias, los funcionarios le han dicho en los expedientes: mire, es que esto no consta en el expediente. Es a partir de que también esos funcionarios se suman a señalar que no consta, para que el Ayuntamiento y el Gobierno de Canarias le presten el favor a Quisles de asumir, hacer ellos el informe medioambiental. Bueno, la ejecución del proyecto se tiene que volver atrás. Esto que tenía que estar con el proyecto presentado por el Ayuntamiento y visado por el Colegio de Ingenieros, una parte tenía que ser este informe medioambiental, que no lo incorporó el inversor. Bueno, ahora hay que volver a esa fase. Lo que está claro es que la plataforma en estos momentos no tiene duda de que va a seguir todos los pasos que tenemos a nuestro alcance. Entre otros ha sido el recurso, ya está presentado en el momento en que tuvimos unos días para presentarlo, se presentó, indicando los elementos más graves que encontramos en la sentencia de la primera licencia. Y estamos personados en los otros dos expedientes y nos personaremos también en el expediente del informe de impacto medioambiental. Son pasos que se han tenido que llevar y un seguimiento enorme, y documentarse, informarse. Sí. Y yo reconozco que controlo una parte, ya lo dije la otra vez. Hay otra parte que lo llevan los compañeros del colectivo Turcón, que son ellos los que están más informados de esos tres. Hay tres contenciosos más algunas denuncias que tienen que ver con... Pero ¿a usted no le preocupa de que todos estos pasos lo ha tenido que dar una plataforma que se crea, un colectivo como es Turcón, para velar por algo que tenía que hacer la administración? No me preocupa, me indigna, repito, es decir, me indigna que tenga que ser así, que no estén cumpliendo la ley, que no velen por los intereses públicos y generales en ningún aspecto, ni en la conservación del patrimonio arqueológico, ni el cultural, ni el económico, porque aquí se siguen empleando dinero público para facilitar una inversión privada. Eso me indigna, me cabrea menos o me genera menos impotencia que estamos empezando a llegar a tiempo. ¿Usted cree que estamos a tiempo? El yacimiento no lo han tocado. Y ahora se le va a ir dificultando más el yacimiento, es decir, el informe de impacto medioambiental es una cosa que, si hay valores a proteger, es muy importante. Un informe de impacto... ¿No tenía que haber empezado ya con ese informe de impacto medioambiental antes de mover una cuchara nada más, una cuchara de tierra? Evidentemente. Eso es así, pero bueno, el yacimiento sigue sin estar tocado. Es el segundo yacimiento de Gran Canaria que logramos que los especuladores no arrasen. El primero es el Confital, el segundo es en el Berí de Tirajana,
en estos momentos a nivel de reconocimiento legal está más avanzado el Berí de Tirajana, pues bueno, en la medida en que van a tener que hacer el informe medioambiental, van a tener que incluir el yacimiento. Entonces, bueno. Yacimiento que estaba allí, que eso no es que de buena primera cayó 4 gotas y nació. No, y además yo creo que lo expliqué la otra vez, quien contempla todo el Berir, todos los macizos que conforman el Berir en los afluentes, quien hace el trabajo de quitar la circunvalación, la Gran Canaria 1, en el paso por el Berir, verás como era un caserío con relativa población, es decir, se asemeja a lo que son las 7 montañas de Terde, que conformaron Terde. Es decir, como en torno a 2 barrancos, uno grande, otro más pequeño, hay una serie de montañas en donde se establecen los pobladores. Aquí probablemente cada montaña era un poblado en sí, ¿vale? Como este de Tara, muy importante en la historia de Canarias, ahora que se confirman las 2 cuevas centrales de la espiritualidad de Gran Canaria y probablemente de toda Canarias. Pero bueno, pues está Caserones, está... me voy a olvidar 7 para no meter la gamba, pero vamos, cada uno. Tara era un poblado en sí, Caserones era otro poblado, cada una de las montañas era un poblado. Sí. Allí probablemente el caserío era en conjunto, todo ese desembocadura, pero bueno, tiene un valor, porque además creo que también lo comenté la otra vez, en ese caso el Berí de Tirajana es un poblado en la desembocadura de Amurga, en la terminal de Amurga, que es donde estaban Site y que tiene un valor fundamental en la memoria, en la historia y en nuestra memoria histórica. Con lo cual, hay que protegerlo sí o sí y hay que protegerlo en conjunto. No se puede permitir que se destrocen más elementos de lo que está destrozado. De lo que está destrozado. Porque ahora sí tiene una gran significación, empieza a tener una gran significación histórica, que creo que también lo nombré la otra vez, el cementerio, la necrópolis, que destrozaron en el barranco de al lado, en Maspalomas, que se destrozó y bueno, eso, la necrópolis no la podemos recuperar porque está destrozada, pero sí la memoria y el porqué de esa necrópolis ahí, por debajo de la necrópolis de Arteara, es decir, pero de más envergadura y de más señoríos que la de Arteara, puede permitirnos recuperar parte de esa historia. Con todo lo que usted me está hablando y me está poniendo sobre la mesa, pregunto, ¿por qué no se ha proyectado y se ha protegido todo esto? Hablamos de todo este patrimonio, el cual aquellos que nos visitan, y estamos hablando de un municipio turístico como San Bartolomé de Tirajana, quieren conocer. Probablemente, lo que pasa es que es un atractivo turístico. A los inversores turísticos a los que estamos vendidos no les interesa ese otro turismo que sí dejaría más dinero en Canarias por persona, por turista, dejaría más dinero en Canarias y en otro tipo de estructura de negocio que a los que nos estamos vendiendo. Pero es que puede ir conjuntamente de la mano. El turista que visitaría en estos momentos en la isla de Gran Canaria tenemos la suerte de que hemos salvado desde tiempos inmemoriales, o sea, los romanos hablan del poderío de la transformación pesquera de los canarios. Ellos nos compraban pescados areados. Eso se mantuvo hasta antes de ayer. Hasta el siglo XIX se mantuvo porque los ingleses nos seguían comprando el pescado areado. En estos momentos hemos conseguido salvar 13 secaderos tradicionales de jareado en el Confital, junto con otros elementos
también de periodo arqueológico. Bueno, tenemos en estos momentos salvados o a flor elementos importantes de nuestra economía, elementos importantes de nuestra estructura política bélica, que sería Amur-Gansite, y bueno, lo que escribieron sobre la segunda más de las conocidas, la tercera necrópolis más importante, de las tres más importantes, y la única que se pudo estudiar en estos momentos, porque la del agujero, la Huancha, se desmanteló, o parte de ella, no las piedras, pero sí los interiores, se desmantelaron hace tiempo y no tenemos claramente recogido lo que había allí como lo había. La necrópolis de la Isleta pues la desmontaron los ingleses en el final del siglo XIX, principio del XX, y nos dejaron sin nada, sin descripción de calidad y sin ningún contenido y sin las propias tumbas, y sin embargo en Maspalomas los arqueólogos desmontaron la necrópolis, se supone que tomando nota de todo lo que se supone. Algún día podremos tener acceso público a esos informes y veremos qué recogieron. De todas maneras tienen nombre y apellido las personas que los hicieron. Bueno, está ahí, lo que hayan recogido evidentemente será más que lo que tenemos de la Huancha y que lo que tenemos de la Isleta, con lo cual podemos también empezar a reconstruir parte de lo que es nuestra cultura en el mundo de los muertos o del otro lado, ¿no? Que eso, todas esas cosas a los turistas les interesan. Por supuesto, pero no les interesa a través de una diapositiva o un vídeo. Vienen a ver. Quieren verlo. Claro. Y hay un turismo específico. Claro, y habría más si lo hubiera. O sea, cada vez que un turista llega al Museo Canario y solo se encuentra eso, se defrauda. Efectivamente. Pues cuando un inglés viene porque sabe que el Canary, porque descubre por lo que sea que el Canary Wharf se llama Canary Wharf por el comercio con Canarias, por la importancia del comercio de Canarias, y rasga un poco y ve los productos que le vendíamos y ve por encima la historia de Canarias, viene a ver algo de eso. Es que quiere conocerlo pero es que hay personas que llevan ese mundo, que lo conoce, que lo estudia, lo palpa y les gusta integrarse. Yo creo que lo comenté la otra vez. Un día me tropecé a 4 turistas de un crucero, sí, pateando la isleta, y me preguntaron que dónde estaban los sitios de interés histórico. Claro, alguien que haya visto algo. No eran historiadores, no era, porque no tenían referencia, por ejemplo, el Museo Canario. Era gente que una referencia académica del Museo Canario, que un historiador la tiene, seguro que la tiene. Eran personas buscando lo que por internet pueden ver que era. Claro, desembarcaron en Santa Catalina y se fueron para la isleta. Claro, ellos leen que los ingleses tenían que venir al Castillo de la Luz a comprar los esclavos, porque en el Castillo de la Luz su única función a lo largo de la historia fue como centro administrativo de esclavos africanos para Europa y para América. Y ese monopolio que lo tenía la Casa de los Hamburgos se gestionaba en el Castillo de la Luz. Uh-huh. No se explica nada de eso en el Castillo de la Luz. Y ven cosas y claro, iban a la isleta a buscar. En la isleta no se les explica nada. Además, hemos visto, desde que yo estuve aquí ahora, vimos que una chica yanqui que han desviado a vivir en un yacimiento en un bien de interés cultural, no solo yacimiento, sino esas cuevas están declaradas bien de interés cultural, pues están dejando vivir a jóvenes europeos y yanquis y no sé de qué más sitios estarán viviendo allí. Y una chica que se informó algo estaba haciendo de guía a los turistas que llegaban perdidos allí. Claro,
nosotros no adecuamos nuestro patrimonio para explicar lo que hay ahí, hasta una sin techo, una vagabunda yanqui que se está quedando en una cueva arqueológica explica, porque están buscando y no lo hay. Esto es para caerse la cara de vergüenza. Eso es para que a todos los que están en las instituciones públicas, tanto políticos como cargos, tanto políticos electos como los designados por ellos, como algunos funcionarios, como el caso del jefe de Patrimonio Arqueológico del Cabildo de Gran Canaria, don José de León Hernández, se les caiga la cara de vergüenza. Más conocido públicamente como Pepe el Uruguayo, se les caiga la cara de vergüenza. Hay pequeñas... y se nota... y a poco que haya uno que haga lo más mínimo se le nota. Bueno, esperemos que las conversaciones del consejero de Cultura, Carlos Ruiz, con los verdes para pasar a patrimonio público las dos cuevas de Tara lleguen a buen fin y se recupere ese patrimonio y alguna cosa ha hecho en esta legislatura. Él, pero ni su jefe de patrimonio lo ha hecho, ni por supuesto como institución se está haciendo. La cual no solo tendríamos, y es todavía, es que esto, yo no sé, esto aclama al cielo, así de claro, aclama al cielo, porque hemos hablado y sobre todo del interés de nuestro patrimonio, ese patrimonio que tenemos, que desconocemos, los propios habitantes de aquí, pero también tenemos, y lo enfocamos con el turismo, pero no solo el turismo, porque tenemos los diferentes centros escolares donde se le puede impartir la mejor historia que se le puede impartir a pie del terreno. No, y la historia de verdad, porque lo que se está explicando en las escuelas no es la historia, lo que se sigue difundiendo no es la historia. Estaba en la puerta y vi el famoso cartel de la Fundación del Real de Las Palmas. Es falso que en ese real se hiciera una misa cuando llegaron. ¿Sí? Desembarcaron de madrugada por la parte de las canteras y no por la otra parte de la isleta, como ya tenemos los planos militares del 600 que lo confirman. Salieron pitando, como dicen los dos cronistas, amanecieron allí, o sea, desembarcaron saliendo el sol. Sí pararon en la ermita de Santa Catalina, que está construida desde que unos frailes fueron expulsados de Terde, cuando intentaron poner sus imágenes en Terde, eso fue en 1370 y algo. Pararon allí un momento, siguieron pitando para Arguiniguada y lo que hicieron los 2 primeros días es montar la empalada que tenían preparada, premontada hacia el risco, para defenderse de los ataques de las ondas de piedra, y el resto de los días lo hicieron para ellos hacer su primer real. Real significa fuerte. Entonces, lo que ellos hicieron de fundar el real es montar las 4 empalizadas para estar protegidas. Y hasta que no las montaron, no hicieron lo segundo, antes de hacer misa y hacer nada, primero mandaron un delegado para ver si se podía negociar algo, y lo segundo fue mandar una tropa a Terde para intentar tomar el centro espiritual de Tara. La primera semana fue eso. Y terminó la semana teniendo que volver Juan Rejón a Europa, ¿sí?, para pedirle a Fernando de Aragón más refuerzo, porque en las peleas que habían habido las primeras jornadas, aun con las empalizadas, y sobre todo en La Laja, cuando intentaron venir para Terde, se quedaron sin tropas casi. Entonces, lo segundo fue irse.
Esa es la historia. Esa es la verdadera historia. De esa primera semana y de ese primer día. Eso de un acto formal de montar... No. Eso es completamente falso. Donde único podían haber recibido un rezado de los frailes que estaban allí era en la iglesia de Santa Catalina, que se llamaba Iglesia de Santa Catalina porque en 1391 hubo una pelea entre frailes, entre órdenes cristianas, y unos le robaron la Candelaria a los otros. Entonces, de las 11 imágenes que habían desde 1370, robaron la Candelaria y alguna más, y la más importante que se quedó allí fue la de Santa Catalina, que no es virgen, sino que es santa. Don Felipe, ha sido un placer tenerlo en esta casa. Como siempre, gracias a ustedes por llamar, por informar de las luchas que están habiendo, por mantener nuestra por ese memoria trabajo histórica que se está haciendo por proteger nuestro patrimonio, por un lado. Pero también tengo que darle las gracias por compartir esa sabiduría, por compartir esos estudios, por compartir esos conocimientos. Que eso tiene un valor todavía. Si los aprendí es para compartir, pues no somos pueblos si no compartimos. Eso lo aprendí de mi familia y no hago otra cosa. Pues muchas gracias por... Gracias a ustedes. Déjame compartir su conocimiento y que hoy digo que he aprendido algo más de mi tierra. Bueno, cuando quieran podemos ir pactando. Por supuesto, porque tenemos que seguir trabajando por dar, fíjense por dónde que hemos, y esta mesa es una mesa política, ¿no? Y hablamos de las elecciones, de los que nos van a representar, los que van a defender, y hay una pregunta clara, ¿no? Porque dice, porque es que tenemos que tener una representación en el Parlamento español para defender Canarias. Y la pregunta todavía es más importante. ¿Y de ustedes quién nos defiende? Claro, porque esa premisa es verdad. Y también tendríamos que tener diputados en el Parlamento de Canarias que defendieran Canarias, que no defendieran otras cosas. Y en el Cabildo y en los ayuntamientos. El problema es que no estamos pero que articulados. Claro. No estamos, desde el Pueblo Canario Unido y lo que fue el MPAIA y demás, no ha habido ningún, desde mi punto de vista, ningún intento de organización política que realmente en sus venas, en sus sentimientos, defienda a Canarias. Don Felipe, gracias por compartir, y lo vuelvo y lo recalco. Bueno, que se haya impuesto, pues habemos grupos, pero no hemos construido. Recordemos que Pueblo Canario Unido, como Pueblo Canario Unido, fue la tercera fuerza política en las primeras elecciones. Pues lo dicho, gracias por estar con nosotros y acercarnos la actualidad de esa labor y de ese trabajo que se está llevando a través de la plataforma El Berín está vivo. Y por otro lado, lo vuelvo y lo repito, agradecerles que compartan ese conocimiento de la historia de Canarias. Cuando ustedes quieran. Y la historia de este pueblo, de Gran Canaria. Lo he dicho, gracias. Nos vamos y le dejamos a todos ustedes, la verdad que con esta entrevista falta de conocimiento, ¿no? De conocimiento de dar el valor a lo que tenemos. Y lo tenemos aquí y lo destrozamos. Pero tiene que haber personas, y sobre todo personas que vienen de otros países a interesarse por nuestro patrimonio. Y eso a los políticos, a las personas responsables que están al frente de las administraciones e instituciones, se le debería caer la cara de vergüenza. Así de claro, con nombre y apellido. La cara de vergüenza. Lo dicho, le dejamos ahora con la programación de Canal 4 TV. Gracias por su atención.